La existencia humana es un tejido complejo de misterios, decisiones y trayectorias que, a menudo, parecen estar regidas por una fuerza invisible. No es raro que la vida se sienta como un laberinto sin mapa, donde el libre albedrío choca constantemente con circunstancias incontrolables. La búsqueda de sentido, la lucha contra la adversidad y el anhelo de trascendencia son hilos comunes en la experiencia humana. Las grandes preguntas sobre el propósito, el sufrimiento y el futuro permanecen, en gran medida, sin respuesta para la mente puramente racional. Es en esta encrucijada donde la fe ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La existencia de un guía divino con acceso a la información que necesitamos para navegar la vida con éxito. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. En el corazón de la fe cristiana y en la experiencia de millones de creyentes a lo largo de la historia, reside una verdad fundamental que trasciende la lógica y la comprensión meramente terrenal, la intervención activa y transformadora del Espíritu Santo. Esta intervención no se limita a un confort emocional o a un poder milagroso ocasional, sino a una comunicación constante y estratégica. Este no es un concepto abstracto o una fuerza impersonal, ni un mero sentimiento subjetivo. Es la tercera persona de la Trinidad, coeterno y coigual con el Padre y el Hijo. Es el Consolador prometido, Paracletos, el agente divino que reside en el creyente, según 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, y que posee la llave de los designios más profundos de Dios. La revelación de secretos por el Espíritu Santo no es una anécdota mística aislada o un fenómeno reservado para una élite espiritual. Es un evento catalizador que reescribe la narrativa de una vida, alterando su curso de lo mundano a lo extraordinario, de la desesperanza al propósito inquebrantable. Esta revelación es la manifestación práctica de la soberanía de Dios en la vida personal, un puente entre el plan eterno y la experiencia temporal. Es la forma en que el Creador comparte su perspectiva omnisciente con su creación limitada. Vivimos en una era de sobrecarga de información, pero de profunda escasez de sabiduría. Las decisiones cruciales, matrimonio, carrera, inversión, ministerio, a menudo se toman basándose en tendencias, consejos humanos o meras conjeturas. El resultado es, frecuentemente, el arrepentimiento y la frustración. La revelación del Espíritu Santo corta a través del ruido y la confusión, ofreciendo la perspectiva de aquel que ve el fin desde el principio. Isaías capítulo 46 versículo 10. Es un faro en la niebla, una brújula en el desierto. La vida sin esta revelación es, por definición, una vida vivida a ciegas ante las intenciones divinas. La palabra secreto, en este contexto, no se refiere a una trivialidad o a un chisme oculto, sino a una verdad esencial, un misterio, mysterion en griego bíblico, que antes de ser revelado, estaba oculto al entendimiento humano, pero que una vez conocido, desarma el engaño, disuelve la confusión y alinea la voluntad humana con la voluntad divina. Estos secretos son, en esencia, las estrategias del reino, los diagnósticos espirituales de la condición actual, las advertencias providenciales sobre peligros inminentes o la confirmación irrefutable de un llamado divino. El apóstol Pablo establece el fundamento de esta capacidad reveladora en 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 al 12, donde argumenta la exclusividad del Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esta es la premisa teológica central. El Espíritu Santo, al ser consustancial con Dios, es el único calificado para desvelar estas profundidades, pues Él escudriña las profundidades de Dios. En la teología paulina, misterio no es algo incognoscible, sino algo que solo puede ser conocido a través de la revelación divina. Se refiere al plan de redención de Dios, oculto por siglos, pero ahora manifestado en Cristo y a través de su Espíritu. Colosenses capítulo 1 versículos 26 al 27. La revelación del Espíritu, por lo tanto, es siempre cristocéntrica y siempre tiene el propósito de avanzar el reino y madurar al creyente. Nunca es para satisfacer la curiosidad vana o el ego.
Jesús mismo lo identificó como el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14 versículo 17. Juan capítulo 15 versículo 26. Juan capítulo 16 versículo 13. Su misión es guiar a toda verdad. Esto implica desmantelar las mentiras del enemigo, las percepciones erróneas y las distorsiones culturales. Sin esta guía, el ser humano opera en tinieblas, tomando decisiones basadas en información incompleta o engañosa. La revelación del Espíritu no es solo información, es verdad con poder inherente para liberar y transformar. Juan capítulo 8 versículo 32. Pablo contrasta la sabiduría del mundo, que es perecedera y limitada, con la sabiduría de Dios, revelada por el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 7. Los líderes del mundo crucificaron a Jesús porque no entendieron el secreto divino de la redención. Hoy, muchas personas crucifican sus propios destinos al tomar decisiones basadas en la lógica limitada y temporal del mundo, ignorando el insight eterno que solo el Espíritu ofrece. La existencia del creyente se desarrolla en una guerra espiritual. El enemigo, Satanás, opera con estrategias de engaño y ocultamiento. Los secretos que el Espíritu revela son a menudo las contramedidas divinas a los planes del adversario. La ignorancia es el terreno fértil de la derrota. El conocimiento revelado es el mapa de la victoria. Es a través de esta conexión íntima y exclusiva que el Espíritu se convierte en el comunicador de los secretos que cambian el destino. Esta revelación nos saca de la ignorancia estratégica a la sabiduría operacional del reino. La revelación puede manifestarse de diversas formas, todas consistentes con la Escritura. Sueños y visiones. Hechos capítulo 2 versículo 17. Aunque siempre deben ser probados. Palabra de conocimiento o sabiduría. Un don espiritual que revela un hecho o una estrategia que la persona no podría saber por medios naturales. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 8. Convencimiento interno, testimonio del Espíritu. Una profunda certeza que no puede ser negada o ignorada. Romanos capítulo 8 versículo 16. Iluminación de la Escritura. El texto cobra vida y se aplica directamente a la situación actual. El cambio de destino orquestado por esta revelación es un proceso multifacético que impacta las áreas más críticas de la vida. A continuación, se detallan las esferas primordiales donde la revelación del Espíritu Santo manifiesta su poder transformador. Muchas personas viven bajo una caricatura distorsionada de la divinidad, una imagen formada por experiencias traumáticas, legalismo religioso o filosofías seculares. Ven a Dios como un capataz enojado, un juez distante o un ser que solo tolera su existencia. Esta percepción errónea es el principal obstáculo para una vida de fe plena. Si creemos que Dios es hostil, viviremos con miedo. Si creemos que es indiferente, viviremos con desesperanza. El Espíritu Santo interviene para revelar a un Padre amoroso, un Abba, Romanos capítulo 8 versículo 15, que anhela la intimidad, un Dios cuyo plan es de paz y no de mal. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Este secreto, la verdadera naturaleza del amor incondicional, la gracia y la misericordia de Dios, disuelve el miedo paralizante, la culpa crónica y la condenación autoimpuesta que impiden la acción y el crecimiento. La revelación de que Dios no solo nos ama, sino que nos acepta en el amado. Efesios capítulo 1 versículo 6, es el secreto que derrumba la fortaleza de la autojustificación. El Espíritu nos permite gritar, Abba, Padre, lo que implica una relación de confianza total e incondicional. Al conocer este secreto, el destino de la persona pasa de la servidumbre legalista y el temor a la adopción y la libertad. Es un cambio fundamental en la identidad, de huérfano, buscando constantemente la aprobación, a hijo amado, que opera desde la seguridad de su filiación. Este conocimiento es el cimiento de la verdadera adoración y el motor del servicio. Una persona que entiende que es amada incondicionalmente deja de buscar su valor en el desempeño y comienza a vivir desde el propósito. La vida se transforma de un intento de ganar el amor de Dios a un responder a ese amor. Esta es la base de toda sanidad emocional y espiritual. La revelación del carácter de Dios es la clave para entender la sustitución vicaria de Cristo. Solo al comprender la profundidad de la gracia de Dios, revelada por el Espíritu, podemos aceptar que su justicia fue satisfecha y que nuestra deuda fue pagada. Sin el Espíritu, la cruz es una tragedia histórica.
con el Espíritu es el secreto de la reconciliación y el destino eterno. La mayoría de la humanidad opera con una identidad prestada, formada por las opiniones de otros, los fracasos del pasado, las etiquetas culturales o las limitaciones impuestas por el entorno. El mundo secular ofrece un sinfín de identidades temporales, profesión, estatus, riqueza, pero ninguna ofrece la profundidad y la permanencia de la identidad divina. Esta búsqueda frenética de identidad es la raíz de mucha ansiedad y depresión. El Espíritu Santo penetra esta niebla de autoengaño y revelaciones negativas y susurra la verdad del linaje espiritual, que somos hechura de Dios, poema, una obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2 versículo 10. Esta es la revelación de nuestro diseño original. Revela dones latentes, talentos no descubiertos y un propósito que supera la profesión o el estatus social. Podría ser la revelación de un don profético oculto, una capacidad de liderazgo no utilizada o una gracia especial para el servicio social que la persona nunca consideró. Es el Espíritu quien nos capacita para discernir nuestros dones y ministerios. 1 Corintios capítulo 12. Los dones son secretos de capacidad inherente. Muchos creyentes viven vidas frustradas intentando encajar en moldes que no son suyos. El Espíritu Santo revela el rema, palabra viva, de 1 Corintios capítulo 12 versículos 4 al 11, mostrando qué dones ha implantado Dios para la edificación del cuerpo. Cuando un creyente descubre y opera en su don revelado, sea enseñanza, sanidad, administración o servicio, su vida se llena de satisfacción y el destino colectivo de la iglesia avanza. El destino individual se encuentra en la intersección de la identidad revelada y el don revelado. Cuando un individuo recibe este secreto, su destino cambia porque deja de perseguir lo que el mundo le dice que debe ser, para abrazar la persona para la cual fue divinamente diseñado. El miedo al fracaso es reemplazado por la audacia de la fe, sabiendo que el potencial revelado es respaldado por el poder divino. La vida pasa de ser un esfuerzo por encajar a ser una manifestación única del reino. Un destino reescrito por esta verdad es aquel que se enfoca en la trascendencia y la contribución, no en la mera subsistencia. La persona se convierte en un solucionador de problemas en su esfera de influencia, operando desde la gracia, no desde el esfuerzo humano. Una de las manifestaciones más dramáticas y prácticas de esta revelación es la advertencia profética o el discernimiento estratégico. Hay momentos cruciales en la vida, los cruces de destino, donde un camino lleva a la ruina y el otro a la bendición. Estos son los momentos en que la prudencia humana es insuficiente y las consecuencias de un error pueden ser catastróficas. El Espíritu Santo interviene con una claridad sobrenatural, revelando un peligro oculto, una mala asociación de negocios, una decisión financiera imprudente o un plan que está destinado al fracaso. La revelación puede ser sobre una traición inminente, un cambio necesario en la trayectoria profesional o la necesidad urgente de interceder por un ser querido. Esta revelación no siempre viene como una voz audible, sino a menudo como una profunda convicción interior, una luz roja espiritual, una inquietud persistente o una paz inconfundible que acompaña el camino correcto. Colosenses capítulo 3 versículo 15. La revelación estratégica está íntimamente ligada al concepto de kairos, tiempo oportuno de Dios, en contraste con cronos, tiempo cronológico. El Espíritu revela el kairos divino, el momento exacto para actuar, hablar o esperar. Un plan excelente, ejecutado en el tiempo cronos incorrecto, puede fracasar. El secreto revelado por el Espíritu Santo es a menudo un secreto de sincronización. Por ejemplo, el Espíritu puede revelar que el momento de lanzar un negocio o de mudarse a una nueva ciudad es ahora, a pesar de las condiciones aparentemente adversas, porque ese es el kairos de Dios. Piensen en el Nuevo Testamento, donde Pablo fue detenido por el Espíritu para no predicar en Asia y Bitinia, Hechos capítulo 16 versículos 6 al 7, sino dirigido a Macedonia. Esta decisión, basada en el discernimiento estratégico, cambió la dirección de la evangelización y llevó el Evangelio a Europa. En el ámbito contemporáneo, innumerables testimonios hablan de personas que sintieron una carga inexplicable para no tomar un vuelo, no firmar un contrato, o para hablar una palabra de aliento a un extraño que estaba al borde de la desesperación.
Estos son secretos de tiempo y oportunidad, kairos. Al actuar en obediencia a este secreto revelado, se evita una catástrofe, se frustra el plan del enemigo o se inaugura un avance significativo. El destino se curva en respuesta a la información divina. El Espíritu actúa como el guardián de nuestra trayectoria, protegiéndonos no solo del mal físico, sino también de las trampas de las malas decisiones. El creyente ya no es una víctima pasiva de las circunstancias, sino un estratega que camina con información privilegiada. La vida cristiana a menudo se caracteriza por la lucha contra patrones recurrentes. Muchos creyentes luchan durante años con ciclos de pecado, enfermedades inexplicables o estancamiento financiero, atribuyéndolos a la mala suerte y a un castigo o a la voluntad incomprensible de Dios. Sin embargo, la persistencia de un problema suele indicar una raíz espiritual o emocional que no ha sido identificada y por lo tanto no ha sido sanada. La batalla se libra en la superficie, mientras que la fuente del problema está oculta bajo tierra. El Espíritu Santo, como el sanador y el libertador, a menudo revela la raíz no resuelta que está actuando como un ancla invisible. Podría ser un resentimiento oculto y no perdonado, un pacto de alma hecho en la infancia, una creencia limitante profundamente arraigada sobre el dinero o el valor personal, o incluso la necesidad de arrepentimiento por pecados generacionales. El profeta Isaías habló de la necesidad de arrancar la raíz y no solo la hoja. El Espíritu Santo es el mejor diagnosticador espiritual. Él no solo señala el síntoma, la ira explosiva, la depresión, la escasez, sino que revela la causa fundamental, la herida de rechazo, el voto de pobreza, la falta de perdón. Por ejemplo, una persona puede luchar contra una adicción, síntoma, pero el Espíritu revela que la raíz es una profunda herida de abandono de la infancia, y que la adicción es un mecanismo de autoconsuelo. Esta revelación dirige la oración y el ministerio hacia la sanidad verdadera. El Espíritu también revela los pecados ocultos, aquellas transgresiones que hemos racionalizado o minimizado, pero que dan legalidad al enemigo para operar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Cuando el Espíritu revela la raíz, el creyente es empoderado para aplicar la verdad, la sangre de Cristo y la autoridad de la palabra a ese punto específico, y el ciclo vicioso se rompe. El destino de la persona pasa de la repetición de errores y la frustración a la plena manifestación de la libertad en Cristo. La energía y los recursos que antes se gastaban luchando contra el síntoma ahora se invierten en el cumplimiento del propósito. La liberación es el cambio de destino más palpable, pues rompe las cadenas que ataban la vida a un pasado disfuncional. A veces, las enfermedades físicas tienen una raíz emocional o espiritual. El Espíritu Santo puede revelar una conexión no perdonada o un estrés crónico que está manifestándose físicamente. Al tratar la raíz espiritual a través del perdón y la liberación, el cuerpo a menudo experimenta una sanidad acelerada. El destino de un creyente no es simplemente vivir una vida cómoda y moral, sino ser un instrumento activo en las manos de Dios para su propósito eterno. La vida tiene un destino corporativo que se entrelaza con el destino individual, la construcción del reino. El propósito más elevado es siempre trascendente, es decir, afecta a otros y a la eternidad. El Espíritu revela secretos sobre cómo y dónde encaja el creyente en el vasto panorama del reino. Esto puede manifestarse como una visión clara para un ministerio específico, evangelismo, enseñanza, profecía, artes, una dirección para una ubicación geográfica o un campo misionero, un método innovador para alcanzar a una población específica, negocios como misión, tecnologías, educación. Estos no son solo pensamientos brillantes o buenas ideas humanas, sino convicciones ungidas que llevan consigo la provisión, el kairos, tiempo oportuno, y el poder sobrenatural para su cumplimiento. La revelación aquí es la de la estrategia. El Espíritu no solo revela planes para el ministerio a tiempo completo, también puede revelar secretos sobre cómo un creyente debe operar en el mercado laboral, la educación o la política. Un secreto revelado puede ser una estrategia de negocios que no se alinea con la lógica del mundo, pero que está diseñada para generar recursos para el reino, o una idea innovadora en el campo de la ciencia que honra a Dios y sirve a la humanidad. Estos son los secretos de la creación que Dios comparte con sus colaboradores.
cuando un líder recibe una estrategia detallada para el avivamiento de una ciudad, un plan para la reforma social o una nueva metodología para la plantación de iglesias, ese es el Espíritu Santo revelando los secretos del mapa celestial. La obediencia a estos secretos es lo que verdaderamente cambia el destino, moviendo al creyente de un espectador pasivo a un agente activo del plan de Dios en la tierra. El destino individual se entrelaza con el destino corporativo de la iglesia, dejando un legado trascendente. La vida se convierte en un acto de co-creación con Dios. Los secretos del Espíritu no se revelan en el caos, la prisa o la superficialidad. La revelación no es un derecho automático, es un premio para la intimidad y la disciplina espiritual. Cultivar una vida receptiva es esencial para que la transformación del destino pueda ocurrir de manera consistente. La revelación es directamente proporcional a la profundidad de la relación. El Espíritu Santo se comunica primariamente a través de una relación de amor y confianza. El creyente debe cultivar una vida de oración profunda, donde la mayor parte del tiempo se dedica a la escucha en lugar de la petición. La oración no es solo hablar, es sintonizar el corazón. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para comunicarse con el Padre, estableciendo el modelo de la necesidad de la quietud para la revelación. La meditación en la Escritura es igualmente crucial. La Biblia es el secreto revelado por excelencia, el registro escrito de la mente de Dios. El Espíritu Santo ilumina, revela la palabra escrita, logos, y la convierte en palabra viva y aplicable, rema, para la circunstancia actual. Si la revelación de un secreto va en contra de la Escritura, no proviene del Espíritu de verdad. La Biblia es el filtro indispensable de toda experiencia reveladora. La revelación a menudo viene en la voz apacible y delicada. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Como la experimentó Elías. La quietud, esiquia en griego, que significa calma interna, o la capacidad de silenciar el ruido interno y externo, es el ambiente ideal para que el Espíritu hable. El creyente que constantemente vive en la prisa y el activismo sofoca el canal de la revelación. La prisa es el enemigo de la vida espiritual profunda. No todo pensamiento fuerte o sentimiento intenso es una revelación del Espíritu Santo. La revelación debe ser probada, pues la mente humana es falible, la carne es engañosa y el enemigo es un maestro del disfraz. Los creyentes necesitan desarrollar el don de discernimiento de espíritus. La revelación se confirma típicamente de tres maneras. Con la palabra escrita, logos. Debe ser consistente con el carácter de Dios y la verdad bíblica. El Espíritu nunca se contradice a sí mismo. Con la paz interna. La guía del Espíritu trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Si una supuesta revelación produce ansiedad, miedo o coacción, es probable que no sea de Dios. La paz actúa como un árbitro, con el consejo madurado. A menudo, el Espíritu usa a otros líderes espirituales maduros o profetas probados para confirmar un secreto estratégico importante. Proverbios capítulo 11, versículo 14. La prudencia bíblica nunca alienta las decisiones de destino tomadas en aislamiento. La comunidad de fe actúa como un muro de protección contra el autoengaño. A veces, el secreto no es para nuestra propia vida, sino para la vida de otro o para una situación social o global. El Espíritu Santo revela cargas de intercesión. Esto puede ser un secreto sobre el sufrimiento de un país lejano, una necesidad oculta en la iglesia local, o un ataque espiritual dirigido a una persona. La revelación es dada para activar la oración. La intercesión basada en el secreto revelado es oración de precisión, transformando el destino de situaciones que de otra forma irían a la deriva. La oración intercesora se convierte en un acto de guerra informado. El Espíritu ayuda al creyente a interceder con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Romanos capítulo 8, versículo 26. Esta es una forma de revelación en la que el Espíritu mismo nos da el contenido de la oración, el secreto de la voluntad de Dios para esa situación, permitiéndonos orar con perfecta alineación con su plan. El conocimiento de un secreto divino impone una responsabilidad ineludible. La revelación no es un privilegio para la ostentación personal, el ego espiritual o la manipulación, sino una herramienta para el servicio, la edificación y la transformación. El cambio de destino no es mágico, es la consecuencia de la obediencia informada.
La revelación del Espíritu Santo tiene un componente ético y de rendición de cuentas. Cuando se revela un pecado o una debilidad en la vida de uno, es para el arrepentimiento inmediato. Cuando se revela una estrategia, es para la acción con fidelidad. Cuando se revela un peligro, es para la intercesión y la advertencia. Santiago nos recuerda que el mero oír la palabra o la revelación sin practicarla es autoengaño. La revelación que no conduce a la acción es solo información inerte. A quien mucho se le da, conocimiento revelado, mucho se le demandará. Obediencia y fidelidad en la aplicación. Un secreto revelado y desobedecido es una condena, pues la luz incrementa la responsabilidad moral. El destino no cambia por el conocimiento del mapa, sino por el caminar en el mapa. La parábola de los talentos ilustra que la fidelidad en lo que se nos ha confiado, incluida la revelación, resulta en una recompensa multiplicada. La obediencia es la moneda con la que se compra el cambio de destino. La verdadera prueba de si una revelación es del Espíritu no es cuán dramática o emocionante es, sino cuán radicalmente mueve a la obediencia. A menudo, el secreto revelado requiere dejar la comodidad, el sentido común humano o la seguridad financiera. La obediencia del creyente a una instrucción revelada es el punto donde la soberanía de Dios y el libre albedrío humano se encuentran para forjar un nuevo destino. El secreto que Dios reveló a Abraham en Génesis capítulo 22, el mandato de sacrificar a Isaac, fue la prueba de obediencia más extrema. Su destino como padre de muchas naciones no se aseguró con la revelación, sino con su disposición a obedecerla, incluso contra toda lógica paterna y humana. La obediencia en el punto de la revelación es el motor del destino. La desobediencia a un secreto revelado tiene consecuencias directas en el destino. El ejemplo de Jonás, a quien Dios reveló el plan de ir a Nínive y que huyó en dirección opuesta, muestra que la ignorancia puede ser perdonada, pero la desobediencia a la luz revelada resulta en un desvío y sufrimiento innecesarios, y en la pérdida de tiempo y recursos en el plan de Dios. El concepto de destino, a menudo visto como una fuerza ciega o una cadena inevitable de eventos, se transforma radicalmente bajo la luz de la revelación del Espíritu Santo. La vida no es simplemente un juego de azar cósmico o una consecuencia ineludible del pasado, sino una aventura guiada por el discernimiento y la intervención divina. El Espíritu Santo, en su papel de revelador y guía, no solo ofrece orientación práctica para el día a día, sino que opera una reescritura completa de la trayectoria vital, culminando en una alineación con la eternidad. Esta es la verdad fundamental. La vida terrenal, con todas sus complejidades y luchas, es apenas una fracción, un breve prólogo a la existencia verdadera. Todas las revelaciones que el creyente recibe sobre el carácter inmutable de Dios, sobre su identidad verdadera en Cristo, o sobre la estrategia específica para un desafío, convergen inexorablemente en el punto más crucial, la preparación y el aseguramiento del destino final, el destino más importante, el que el Espíritu Santo interviene para transformar de manera definitiva, es el de nuestra alma. El Espíritu Santo es el depositario de los secretos más importantes que el universo puede ofrecer a la humanidad, aquellos que portan un peso eterno. Estos secretos trascienden la mera información temporal o el conocimiento esotérico. Son verdades esenciales que definen la relación del individuo con su Creador y su futuro más allá de la tumba. Entre estos se encuentra la certeza inquebrantable de la esperanza en Cristo, una esperanza que, según la promesa bíblica, no avergüenza, pues el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. El Espíritu desvela la realidad ineludible del juicio divino, no como una amenaza paralizante, sino como un llamado urgente a la santidad y a la rectitud, y contrapone a esta verdad la gloriosa promesa de la vida futura. Es el Espíritu quien ejecuta la función más íntima y fundamental de la fe. Dar testimonio a nuestro espíritu de que por la fe en Cristo hemos sido adoptados como hijos de Dios y por ende somos herederos de su gloria. Romanos capítulo 8 versículos 16 al 17. Esta revelación es la piedra angular de la fe, la verdad que sella la salvación y define el destino eterno. Esta certeza no es una mera creencia intelectual, sino una convicción profunda asistida por el mismo Espíritu, quien actúa como la garantía o las arras de nuestra herencia.
Efesios capítulo 1, versículo 14. Él es el anticipo divino, el primer pago de la plenitud que nos espera. Más aún, el Espíritu revela el profundo misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Esta es la comprensión de que la presencia de Cristo en el creyente no es solo una posición legal, sino una realidad transformadora que genera una expectativa de gloria futura. Sin embargo, la obra del Espíritu no se detiene en la salvación inicial. Él está inmerso en el proceso continuo de santificación. Él no ignora el estado imperfecto del creyente, sino que interviene poderosamente. Es el consolador, pero también el fiscal celestial, pues nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Esta convicción no busca condenar, sino guiar a la justicia y a la madurez, que es el secreto indiscutible para la preparación efectiva para la eternidad. La transformación del carácter, la lenta pero segura metamorfosis de nuestra naturaleza caída a la imagen de Cristo, es la manifestación más profunda y visible del cambio de destino operado por la revelación. Cuando el Espíritu Santo retira el velo y revela la trascendencia de la eternidad, las pruebas y tribulaciones inherentes a la vida terrenal se reubican en su perspectiva adecuada. El creyente ya no ve el sufrimiento como el punto final de su historia, sino como una ligera y temporal incomodidad. El Espíritu es el Paráclito, el Consolador por excelencia, y su consuelo no es una mera paliación emocional, sino que se fundamenta en la verdad revelada. Que los leves sufrimientos del momento presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Esta verdad revelada es la que cambia el destino final. Asegura que la trayectoria de la vida no solo experimente mejoras o bendiciones temporales en la tierra, sino que su conclusión y plenitud estén aseguradas en el cielo. Esta es la revelación suprema, la que confiere sentido y propósito a todas las demás revelaciones recibidas. Es el secreto que, en última instancia, sella el destino del alma en la inmutable y eterna presencia de Dios. Entre los secretos de la fe, ninguno es más grandioso ni más fundamental que la verdad de la resurrección. Esta no es solo una doctrina histórica, sino una promesa de poder presente. El Espíritu Santo, el mismo agente divino que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, es el que mora activamente en el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 11. La revelación y la activación del poder de resurrección en la vida cotidiana no es un evento futuro lejano, sino un secreto que permite vivir con una esperanza inquebrantable, una ancla para el alma segura y firme. Es el conocimiento vital de que el dolor, la pérdida, la enfermedad e incluso la muerte física no tienen la última palabra sobre el destino final de la persona. El destino final es la presencia de Dios. El mapa y la brújula para llegar allí es la revelación constante del Espíritu Santo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.